todo irá bien. Che, me ubico mejor el micrófono, si no, no puedo cantar. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más. Esto es Convivencia 3.0, el programa que desafía nuestra capacidad de incluir. ¿Y qué les parece si ya empezamos a decir nuestras vías de contacto? Y se las doy. Facebook, Convivencia 3.0 Radio, ¿sí? Nos encuentran allí, ahí hay un montón de posteos muy interesantes sobre la temática del programa. Por Twitter nos encuentran en @convivenciar, nos pueden mandar un mail también ahora o después del programa, cuando quieran, convivenciar@gmail.com. Y por teléfono nos ubican en la línea directa 48 99 16 47. 48 99 16 47 011. Desde el interior, por supuesto, estamos en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo aquí desde Radio Palermo 93.9. Bueno, muy bien, y hoy vamos a comenzar, tenemos un programa súper especial, todos son especiales, por supuesto. Pero hoy tenemos a 4 invitados, tenemos un estudio repleto prácticamente, faltan las tribunas, no entraba más gente. Tenemos, por un lado tenemos a Juan Manuel Repeto. Juan Manuel, él es periodista y director de medios y cortometrajes sobre el mundo de la ciencia, quien el jueves 31 de marzo va a estrenar aquí en Buenos Aires Fausto también, que es su primer largometraje documental que trasciende a la ciencia para ahondar en cuestiones humanas. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes, bienvenido. Bien, muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias por estar acá, a todos ustedes. ¿Quién más? El doctor Christian Plebs, neuropsiquiatra infanto-juvenil, y bueno, y con un largo currículum que aquí tengo, pero la verdad que es muy conocido en el ámbito de lo que tiene que ver con temas de trastorno del espectro autista, sobre todo, ¿no es cierto? Buenas tardes, Christian, bienvenido. Tardes, muchas gracias. Gracias por estar. Y luego tenemos a Fausto y su madre, ¿no? Mercedes Torbidoni, mamá de Fausto Celave, ambos aquí. Fausto tiene 24 años, fue diagnosticado con autismo a los 3 años y logró egresar de la Escuela Técnica Albert Thomas en La Plata con especialidad en electrónica. Actualmente cursa la carrera de diseño multimedial en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y además cursa el profesorado de música en el conservatorio. Toca muy bien el piano, por lo que estuve viendo en la película. Según Mercedes, su mamá, Fausto es un apasionado de la informática y hizo de las computadoras en particular, ¿verdad, Mercedes? Buenas tardes. Ahí sí es. Buenas tardes, gracias. Bueno, y Fausto es justamente el protagonista de esta película documental llamada Fausto también. Así que está próximo a convertirse o a volverse famoso, Fausto. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces los saludo así en conjunto y gracias por estar. Vamos a hablar de autismo, vamos a hablar de la película. Es una temática, Christian, doctor Plebs, usted me corregirá, me puede comentar al respecto, pero es una temática es un trastorno cuya incidencia cada vez es mayor en la sociedad, ¿no? Por cantidad de habitantes, ¿no? Hay distintas cifras. En Estados Unidos dicen 1 cada 60 niños nacen con algún trastorno del espectro autista. En otros lugares uno escucha diferentes cifras, pero la realidad es que cada vez uno ve más casos. ¿Es así? Es así, y usabas la palabra trastorno, ¿no? Y yo me quedo pensando, porque a esta altura ya yo creo que es un fenómeno social, porque todavía tenemos más signos de pregunta que certezas, ¿no? Sabemos que es algo que afecta al desarrollo infantil desde la temprana infancia, algunos chicos desde nacimiento, se hace manifiesto que tienen cierto, entre comillas, retraso, dificultad para aprendizaje o para ordenar el mundo de las sensaciones, y otros chicos se hace más manifiesto a partir de los 18 meses. Pero causas ciertas hoy para poder decir, bueno, sabemos, no las tenemos. ¿Cuál es porque usted ve muchos casos y está especializado justamente en el tema, ¿cuál es su impresión? Pues yo sé que desde la medicina es muy difícil hablar de impresiones, pero ¿usted piensa que tiene que ver más con temas ambientales de algún tipo? ¿Tiene algún patrón, algo que, aunque sea instintivamente, sí, bueno, dejando de lado la medicina por un segundo, pueda... Está bueno, muy buena esa cápsula que abrís. Por un lado, están las dos posturas.
hay un aumento porque sabemos más, porque se han mejorado las técnicas de diagnóstico, hay más conciencia, la gente mira, los médicos miran de otra manera, o sea que todo lo que hubiese quedado en algún otro lugar, un retraso simple o sin diagnosticar, o ser un chico con bajo tono muscular, hoy entra todo en lo que el llamamos diagnóstico. TGD o TEA. Claro. Y la otra mirada es no, hay algo, hay un aumento, o sea, la genética y la cantidad de chicos, uno habla con los pediatras de otras épocas, y si hubiese más chicos dentro de un grupo, habría menos en el otro grupo, porque serían los que tenían retraso y hoy los diagnosticamos en... Yo creo que hoy también hay una variante, que hay cuestiones ambientales que son, para llamarlo de alguna manera, que afectan la biología del ser humano, ambas variables, ¿no? Que van directo, que son cuestiones más químicas, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el uso de pesticidas, con el efecto de tóxicos en el medio ambiente, y hay otros tipos de tóxicos que tienen que ver con cuestiones de la dilución de crianza, ¿no? De la cantidad de tecnología y a qué edad los chicos están expuestos a tecnología, la cantidad de horas, la falta de juego, estrés en el medio ambiente, en los padres, o sea que hoy se ha hecho un combo y hoy realmente es un desafío biopsicosocial, ¿no? Uno podría decir, quizás el autismo, entre comillas, de 30 años atrás no es el mismo que estamos definiendo hoy. Hoy la experiencia de los niños ha cambiado, la experiencia de las embarazadas, la nutrición, hay tantas variables, hoy está todo bajo estudio. Hay que O sea, desenmarañar demasiados nudos, ¿no es cierto? Porque quizás no es, como decías, no es lineal. no es ni siquiera un solo Eso factor. sí podemos decir. Sabemos que no hay un solo factor. Claro. Aparecen cuestiones genéticas, en enero de este año se descubrió determinado gen que tenía que ver con la comunicación entre los hemisferios, otro gen que tenía que ver con la migración, que en chicos, después que eventualmente estos chicos tenían autismo. Pero por otro lado, ahí entramos en el desafío que es la definición de autismo. El autismo no es una entidad como uno llama un síndrome de Down que tiene una etiología clara, precisa, molecular, medible y diagnosticable. Hablamos de un síndrome. Chicos que no pueden organizar la experiencia del vivir, no desarrollan comunicación o a medias o muy particular, que no se pueden conectar socialmente, se conectan de una manera particular, o sea, no es algo cuantitativo sino cualitativo, y no desarrollan totalmente un juego imaginativo y tienden a la perseveración, a la repetición, a las conductas repetitivas y al aislamiento. Y eso en realidad también es la descripción de lo que es un sistema nervioso bajo estrés. Un sistema nervioso bajo estrés, sea biológico o sea medioambiental, intenso, eventualmente llega a un nivel de desconexión. Esto no quiere decir que esto es lo que le estamos haciendo a los chicos, sino estamos viendo que el sistema nervioso central entra en default, y lo que es ese default son las características del sistema nervioso cuando tiene que bajar al mínimo su funcionamiento y tratar de mantener un equilibrio a costas de no aprender y de aislarse y cerrar el aprendizaje. El aprendizaje tradicional, porque aprenden, pero aprenden de otra manera, otra cosa. Entonces, como hay niños muy complejos, que ya es más el estereotipo del autismo, y hay chicos que tienen otra gama, pero estas dificultades las tienen, pero tienen suficiente capacidad como para ordenar un aprendizaje y que les permite llegar, sí, a tener un conocimiento profundo de un tema, pero quizás a no tener las habilidades sociales que les permitan hacer un uso funcional de ese conocimiento. ¿Es usual que el diagnóstico o un diagnóstico de trastorno espectro autista esté asociado con algún otro trastorno, alguna otra enfermedad, o más bien se ve aislado? No, hay números que van desde el 5 al 20% de asociaciones con en síndrome de Down, en esclerosis tuberosa, en fenilcetonuria, en cuestiones inespecíficas del sistema nervioso central que tienen que ver que tienen también epilepsia, otras cosas metabólicas. Pero ahí es donde de vuelta entramos en decir que un chico tiene síndrome de Down y autismo, en realidad lo que estamos diciendo, tiene síndrome de Down, y paralelamente a eso, la manera en la que aprendió o tuvo dificultades de aprender, le generaron esta desconexión, este aprendizaje parcial o cualitativamente distinto del lenguaje. O sea que ya más en el conocimiento clínico diríamos que ese niño tiene síndrome de Down,
y su dificultad para integrar y procesar sensorialmente y regularse desde que nació, le fue generando los síntomas que río abajo cumplen los criterios de autismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces la pregunta que sigue, creo yo, es si es algo que no se cura, no se habla de cura, por lo tanto se trata. Sí. Estas características se logra hacerlas, digamos, por ejemplo, el aislamiento se logra revertir, se logran revertir. Está bueno, lo que nos enseña en la facultad y lo que uno aprende cuando es joven y sale, y ahí es donde agrego esto lo que decías, bueno, las mañas de los años, ¿no? Hoy yo creo que en medicina, salvo en algunas situaciones, podemos decir que algo no, o sea, sí se entiende lo que es la cura, pero en realidad hoy el sistema está tan atravesado por imperfecciones y por la imposibilidad de hacer llegar a cada niño, a cada familia el ideal, que en realidad no sabemos. O sea, el cerebro es muy resiliente y hoy hablamos muchísimo de la neuroplasticidad. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Sí sabemos que relaciones, los niños necesitan, a mayor complejidad, necesitan más tiempo de estar con ellos en sus ritmos, hasta que eventualmente el sistema nervioso central y sus capacidades de tolerar la frustración y tolerar otros tiempos y tolerar mucha estimulación sensorial les permiten seguir alertas y aprendiendo. Hasta llegar a ese momento necesitamos que el mundo gire más en torno a la necesidad del niño, que el niño se adapte al entorno. O sea que es como crear durante un tiempo un carril muy específico de un mundo ideal para ese niño. Pero bueno, ese mundo ideal, si lo pudiéramos crear, ahí podríamos decir, bueno, a ver, ahora estamos viendo realmente el producto de lo que es el autismo y la estimulación. Porque la mayoría de los niños, porque la obra social, porque trabajamos, porque no existen los medios, no reciben el ideal. Ese mundo ideal. Ese mundo ideal. Sí. Pero cuando uno se acerca a ese ideal, ve esos casos, entre comillas, milagrosos, ahí es donde aprendemos en la ciencia. Ahí nos vemos mucho más humildes. Pero esto no pasa solo en esto, pasa en los accidentes cerebrovasculares, pasa en algunas enfermedades metabólicas, en las recuperaciones de otro tipo de enfermedades, en donde siguen un pronóstico epidemiológico la mayoría, pero hay esos casos que nos dejan pensando, ¿qué pasó acá? Y muchas veces, y más en los casos de chicos con retraso, o con dificultades de aprendizaje, o con, entre comillas, autismo, cuando uno va a ver cuál es la variable, y muchas veces hay un entorno muy continente, un entorno con una inteligencia, entre comillas, emocional y espiritual muy alto, que ha sabido explicarse lo que pasó, no como una catástrofe, sino como una oportunidad. Entonces esto cambia la situación de todo el día, todos los días, todo el año, porque lo que ha sucedido es vivido naturalmente y como esto afecta a los vínculos y el cerebro se cablea en base a los vínculos, ahí nos metemos y empezamos a entender que está todo imbrincado. Sí, sí. Por más que sea un trastorno genético, dentro de algo genéticamente determinado, si un niño nace en una familia de alto riesgo, marginal, con mucha disfunción emocional, y ese mismo niño nace en otra familia con mucha sabiduría emocional, espiritual, con una filosofía de vida para entender que la vida pasa por otro lado, son los dos genéticos, pero como el cerebro depende tanto, y por suerte, que es muy buena noticia esto, saliendo un poco de una movida más genética determinista de la medicina de hace 20 años atrás, siempre está todo por hacerse, o sea que no hay la posibilidad de decir un techo. Cuando uno se queda trabado en la cura es porque cuando ella no se cura, y bueno, ya estoy resignado, que es distinto a la aceptación. La aceptación es hacerme amigo de lo que ha sucedido, ver que lo que me trae va a ser un trabajo mayor quizás de lo que yo pienso haber perdido. Y todo el ámbito de la neuroplasticidad que menciona es tan apasionante, ¿no? Por otra parte, has dado tanta información en tan poco tiempo que es maravilloso todo lo que estás contando realmente. Pero digo, me puntualizo en esto, ¿no? Tomar en cuenta la neuroplasticidad del cerebro y que todo es posible, en definitiva, ¿no? Porque el cerebro es un ámbito tan, no sé, difícil de entender en un punto que creo que todo tiene que ver con justamente tener esa voluntad de intervenir en ese cerebro para realizar los ajustes a medida y artesanales, como yo digo a veces, para lograr ese cambio, ¿no? Y quizás el desafío es hacerlo, pero sin necesidad, sin depender que yo busque ese cambio, porque eso altera la manera, la intención y los tiempos. Si yo quiero que algo suceda y va a suceder, pero en otros tiempos, pero yo no lo sé o lo necesito,
mi actitud como padre especialmente o como terapeuta cambia. En cambio, si es yo ser la mejor persona que yo puedo ser todos los días porque me ha sucedido esto, el producto colateral es que todo alrededor mío y todos mis vínculos y todas las cosas con las que yo me relaciono lo voy a relacionar en un tiempo y en un respeto y una sensibilidad que tiene que ver mucho con el nombre del programa, ¿no? Esto de la convivencia tiene que ver con valores, tiene que ver con respeto, con poder estar en un lugar en donde uno es muy sensible a las necesidades del otro porque uno ya tiene lo que necesita. Y la mayoría de nosotros tenemos de sobra, tenemos lo que nos necesita. Después está lo que hacemos con lo que quiero, lo que pienso que la vida me debe, lo que hubiese querido tener, lo que no recibí. Y la vida pasa por resolver eso, como estar libre de vuelta y saber que está todo abierto. O sea, el optimismo es esta actitud y los chicos en realidad necesitan felicidad, optimismo y libertad de lo que están alrededor de ellos, para que ellos no se conviertan en la presa o el objetivo de que yo soy feliz cuando mejora y cuando no mejora no estoy feliz, porque eso al revés es el efecto colateral contrario, es un boomerang, es un calvario, porque ningún chico es lineal, el desarrollo típico no es lineal y la felicidad es independiente. Entonces esto, lo que hemos aprendido es que cuando los padres logran esa visión, todo son padres fluye. que aparte después se convierten en padres que contagien esto a otros padres y se genera este contagio de optimismo y de felicidad y salud y que los chicos son una oportunidad para aprender cosas que uno nunca hubiese imaginado. Un placer hablar con usted, doctor. Tenemos que ir a una pequeña tandita y enseguida volvemos con más Convivencia 3.0. 93. Bien, todo irá bien. Esa lucecita ahí arriba de la hora, allá arriba, dice que estamos en el aire y ya estamos de vuelta con Convivencia 3.0 hablando de muchas cosas. La verdad que no solamente de autismo ni de trastorno espectro autista, hablamos de la vida con todos nuestros invitados. Bueno, vamos a consultar aquí a Mercedes, la mamá de Fausto. Contanos desde tu vivencia, ¿no? Porque cada uno habla desde su lugar, desde su rol. Contanos tu vivencia con Fausto y después ya nos vamos a meter en el tema de la película, porque además de todo lo que ha hecho Fausto en estos 24 años, también es protagonista de una película muy linda. Así que contanos un poquito tu experiencia desde chiquito y lo que más, una de las cosas que se relaciona mucho con lo que decía Cristian es algo que mencionas en la película, que es que te dijeron que iba a ser lo mismo. Es algo, la verdad que suena muy fuerte decirlo, pero Sí. hablar con un ¿cómo eran las palabras que para utilizaste? Fausto otra persona y una tabla iba a hacer exactamente lo mismo. Algo así. Claro, bueno, eso fue, claro, el diagnóstico, digamos, cuando me transmiten el diagnóstico, ¿no? Que, bueno, en definitiva que es una etiqueta, lo que me dan, yo pregunto, bueno, ¿y entonces ahora qué hago con esto? Porque la cuestión es, desde la aceptación, ¿no? Saber qué es lo que uno tiene que hacer con lo que le toca. Y entonces, esa fue la respuesta del doctor que me atendió en ese momento. Fue bastante duro. Otro día, doctor, podemos hablar de no era los Cristian. doctores y sus supuesto. diagnósticos y sus palabras. La verdad que No era Cristian. tremendo. Que hablen así. Y quizá, ¿no? quizá fue otro momento, pero yo creo que lamentablemente todavía por comentarios que nos hicieron algunas personas después de ver la película, algunos padres, algunas cosas se siguen como repitiendo. O sea, yo noté esto, ¿no? En el hablar con la gente después del film. Y por suerte yo no le di mucha bolilla a esta recomendación. Está a la vista, por suerte. Así que empecé a buscar distintos caminos. Aparte de esto, hace muchos años, o sea, relativamente, sí, claro. por la cantidad de años que se vienen más haciendo hincapié en este tema, que son, no sé, quizás los últimos 10 años, diría yo, por estimar algo, pero esto, lo que vos estás contando, hace 21 años aproximadamente. Sí, hace 22. 21 años era un camino de mucha soledad. Claro, digamos. claro. Yo creo que ahora hay como un poco más de acompañamiento. Exacto, a eso me refiero. Todo, sí. Sí. Y ¿Y entonces para qué lado agarraste? Diría. Distintos lugares, ¿no? Empecé a probar distintas cosas porque, en Ni principio siquiera existía internet, ¿no? Casi. No, claro. Ni siquiera existía internet, o sea, me estoy situando en tiempo y No. espacio. Bueno, no sigamos avanzando. No, por favor. pero bueno.
No, no estamos diciendo que Fausto es un señor mayor, estamos diciendo Y que por eso me perjudica estamos en otra... personalmente. No hablábamos de vos. Estamos justamente diciendo que es otra época en todo sentido, ¿no? Entonces Sí, sí, tal cual. había mucha menos información y demás. Entonces, contanos, por favor. Y bueno, buscando distintas alternativas, fuimos buscando distintos tipos de lugares donde él pudiera estar socializado, porque bueno, si el problema de él era la integración o las relaciones sociales, obviamente que si estaba encerrado en mi casa, eso iba a empeorar. Eso era una lógica, Sentido común. sentido común Ujú. puro. Así que busqué distintos lugares para que él pudiera socializarse. Entonces, empezamos con jardines chiquititos, con poco número de chicos. Bueno, todo esto hasta que, bueno, ¿Eso por encontré instinto maternal o indicado Sí, por por alguien? instinto maternal, porque Fausto es mi tercer hijo, mi cuarto hijo. Ya tenía 3 antes que él. Así que, bueno, hasta que después encontré a Cristian, que sí fue una salvación. ¿Cuánto hace que lo Porque- encontraste a Cristian? Sí, hace que Fausto tenía 5 o 6 años. hace Fausto mucho. fue uno de mis primeros pacientes, porque estamos Ajá. hablando de 20 años atrás, ¿no? Así es. Yo había terminado Ujú. la carrera, la residencia de niños, y recién había llegado, y bueno, fue una de las primeras. Y recién había consultas, llegado sí. y Sí. salió un artículo en la revista Noticias que decía que se veía una clínica de autismo en Fleni, y entonces dije, bueno, acá voy. Dije, "Porque este lugar todavía no lo visité". Claro. Así que, por eso, a partir Hasta de ese Escobar se momento... fueron desde La Plata, además. Uy, eso fue toda Eso una fue aventura. después, sí, Eso fue no, Sos de después. La Fue en Plata y te Belgrano. fuiste a Escobar. Sí. Bueno, claro, después se abrió, primero empezamos un tratamiento psicoeducativo con una psicopedagoga y una fonoaudióloga en Fleni, donde atendía a Cristian, y yo llevaba a una chica que era estudiante de fonoaudiología de La Plata, que trabajaba a diario con él, la llevaba una vez por semana, a veces 2, a Buenos Aires, para que participara en las sesiones de tratamiento con Fausto, y después ella también iba con sus inquietudes, y sobre esa base ella trabajaba después el resto de la semana con él, enseñándole a leer y escribir, y con los pictogramas en principio, porque Fausto no hablaba. Para que Así tenga idea la gente que no está en el tema o que ve, digamos, esto como algo distante de alguna manera. Vos, por ejemplo, ¿trabajabas en ese momento? ¿Cómo te manejabas? Porque vos estamos hablando de La Plata, estamos hablando de Sí. Escobar, estamos hablando de tratamientos intensivos y ¿cómo afecta eso, ¿no? En una familia, ¿no? Y bueno, sí, con mucha dificultad a nivel laboral, por el tiempo que esto demanda. No, yo de hecho soy abogada, pero no ejerzo, digamos, la profesión, trabajo part-time para el Estado, eso igual también es conflictivo. Y por el resto, todos los hermanos colaboraron muchísimo porque, bueno, fueron integrados desde un principio a la cuestión. Son 3 hermanos mayores. Son 3 hermanos mayores, así que siempre participaron en todas las terapias, también ellos asistían, planteaban cuáles eran las dificultades, se las planteaban a Cristian, o sea, era una sesión especial también para ellos, ¿no? Con lo cual ellos siempre tuvieron plena conciencia, plena aceptación, o sea, nunca tuvieron ninguna problema con Fausto, al contrario. Y Son entonces, muy afectuosos. ¿y tú no tuviste que dejar de tu trabajo? No, No lo dejaba tuviste que hacerlo. No, tuve que abandonarlo completamente porque, bueno, hay licencias especiales para estos casos que fueron las que yo Las que utilicé pudiste y tomar, uso. que digamos no Sí. es el caso de muchas familias, hay familias en las cuales las mamás en general deciden Así es. abandonar sus trabajos, Ujú. y lo cuento de nuevo porque hay personas que pueden estar escuchando y, Sí. y a veces es interesante o es bueno ponerse en los zapatos, ¿no? de otras Sí. personas. No solo el trabajo, sino también la cobertura de las obras sociales, ¿no? También, bueno, ahora tenemos una situación más o menos, digamos, cómoda, porque lo conocen, ya saben cuáles son los tratamientos, hace años que hace lo mismo, pero al principio fue bastante complicado, eran todos trámites de excepción, era una cosa
terrible para que pagaran a la gente que trabajaba con él. O sea, fue ¿Existía la muy- ley de discapacidad en aquel momento, por ejemplo, que es la que permite en general cubrir que las obras sociales te cubran los tratamientos? No, creo que en ese momento todavía no, porque las mutuales todavía no estaban No, y incorporadas, era- no. El diagnóstico no era tan fácilmente reconocido. Ahora Claro. ya uno es uno de los diagnósticos que más rápidamente uno logra determinada comprensión del sistema, ¿no? Antes no, y también para lograr gran parte de la lucha de Mercedes y Fausto ha sido permanecer dentro del sistema de escolaridad típica, Ujú. que es algo de buen pronóstico, pero 20 años atrás había un carril especial que era el de trastornos emocionales severos, donde todo bajo la mirada imperante de la parte de salud mental o psicología, cada trastorno, o sea, ese trastorno era un trastorno que no podía estar en la escuela común y tenía que tener su lugar en especial, que en realidad esos lugares, en vez de aumentar las oportunidades de aprendizaje, las disminuían. No entraba en ese mundo ideal, ¿no? De lo entraba que y no hablábamos tenía- antes. Lo alejábamos de los modelos, ¿no? De lo que pasaba, de la convivencia, de resolver problemas mientras Del están mundo, lo sucediendo. alejas del Exactamente. mundo. No, O sea, de hecho teníamos que trabajar, porque Fausto, bueno, todo esto, Fausto ingresa al sistema público en una escuela, en una 500, o sea, de severos trastornos de la personalidad, en la cual, escuela bueno, especial, sí. una escuela especial en la cual también teníamos que trabajar para, digamos, quitarle algunas cuestiones que traía de copia de los mismos chicos. Ujú. Él imitaba a los otros chicos que por ahí tenían otro tipo de trastornos, Ujú. diferentes al de él. Ah, mira vos. Y además el Claro, aprestamiento claro. escolar que él tenía en la casa, en la escuela no lo tenía. Ujú. Con lo cual era un tiempo Perdido, vacío. no aprovechado. Y Y entonces sí. se pudiste Y entonces, escolarizarlo. bueno, tuvimos que hacer una acción de amparo en sede penal para sacarlo. Y bueno, de allí en más, sí logramos el aval de la Gracias Dirección a Dios General de sos abogada Escuelas. vos. Dice, no ejerce, pero gran parte pero de sí lo ejerce, logrado ya veo ha que sido sí ejerce. impecable la Claro. capacidad de navegar el sistema, porque el sistema está, las leyes están, son buenas, o sea, el tema es saber usarlas, cómo usarlas, el timing, bueno, y en eso ha sido una maestra, profesora para muchos de nosotros, ¿no? Y sí, por eso los resultados que, Sí, sí, que vemos con Fausto Tal cual. en relación a lo que mencionabas antes. Cristian, tenemos que ir a otra pausa, pero enseguida volvemos con mucho más programa. Tan buena suerte, tengo historias para comprender. Bueno, muy bien, estamos aquí de vuelta en Convivencia 3.0 con todos estos invitados maravillosos, entre ellos Juan Manuel Repeto, periodista, pero director de su que nos va Mi primer a película, contar un sí. poco, sí, de su primer película. Fausto también. Entonces, tanto que hablamos de Sí, yo Fausto. estaba escuchando recién las entrevistas a Mercedes y a Cristian y decía, ¿cuánto que me quedó fuera del documental? Sí, Es sí. un pantallazo. Espérame pero que no. ya vuelvo y la largo un poquito más. Sí, me encantaría. Y esta conversación entre Mercedes y Cristian. Incluso lo Qué escuchaba rica, a ¿no? Cristian Qué al rica. principio. Cristian, sos un tipo increíble hablando, y cuando uno tiene que llegar a la etapa de montaje y cortar, decís, ¿por dónde corto? Me quedan frases larguísimas, esto no entra en una película, pues no es una nota periodística donde uno entrevista y deja hablar Claro. largamente al entrevistado, sino que tenés que generar otro tipo de dinámica en el Puedes hacer la documental. parte 2. Uf, tengo ¿Por qué para no? 2, 3, 4. ¿Por qué La no? saga. ¿Por qué no? Con Mercedes también, porque la historia de Fausto es larguísima. Y Sí, sí, No, hay que tenemos para cortar. mucho, tenemos para mucho. Contanos cómo se te ocurrió llegar a producir este film. yo contaba que fueron 2 asados. En un primer asado conocí a Ezequiel, que es Ezequiel Santillán, que es otro de los personajes pareciera de ficción, no es un personaje en el documental, son las personas que participan en el documental. Mientras hablas estamos viendo en YouTube al mismo tiempo Ahí. escenas de la película. Así que bueno, estamos ambientando tus palabras con las imágenes. Bueno, Ezequiel es acompañante terapéutico de Fausto desde hace ya algunos años. Lo conocí en un asado en La Plata y me contaba que él acompañaba a un chico que tenía autismo. Yo en ese momento no sabía qué era el autismo. Para mí era un chico que se balanceaba sobre su silla sin estar conectado de ninguna manera con el mundo. Bueno, y que ese chico, que era Fausto, iba a una escuela técnica y era un caso inédito en la Argentina que haya llegado a esa instancia. Y en el segundo encuentro, otro asado, esa misma persona me cuenta que Fausto, su familia, sus terapeutas habían decidido
probar con la facultad, que entrara en la universidad. Así que si el hecho de que hubiera llegado a una escuela pública y técnica ya era un hecho inédito, la universidad ya era algo. No había historia de eso en la Argentina, en América Latina, yo les preguntaba a ellos, tampoco existía. Solamente en Estados Unidos hay una persona que es muy conocida, Temple Grandin, que vino el año pasado a la Argentina, y que bueno, que era un caso muy famoso, pero acá en la Argentina era algo que no se conocía. No hay registro, o sea, uno no tiene un archivo donde consultar y saber si pasó, porque muchas veces también en la universidad tienen chicos con autismo, con otros grados de autismo, y que no lo saben, que no saben las universidades. Después voy a contar algo que pasó en una charla que vos diste vos, Cristian, en la facultad, que vos no sabés, quizás no sabés, pero cuando terminó tu charla vinieron otros padres y hermanos de chicos que estaban ahí que decían que tenían Asperger sus hijos o sus hermanos, y que en la universidad no sabían eso. Claro, no está registrado, no hay una base de datos. No, que pero lo además, diga. porque hay casos de autismo donde tienen quizás serios problemas para relacionarse con otras personas, para hacer amistades, para sociabilizar con otras personas, pero que son muy inteligentes en lo que estudian, tienen un poder de concentración altísimo, entonces les va muy bien en la Por universidad, supuesto, claro. pero tienen mucha dificultad para relacionarse con sus compañeros, con sus docentes. Bueno, el caso era que Fausto, que era alguien que venía de una situación mucho más grave, porque era un chico, como decíamos al principio, que a los 3 años le habían dicho que nunca iba a poder relacionarse con nadie, que para él otra persona innatal iba a hacer lo mismo. Ese pibe, y que nunca iba a poder hablar, llegó a hablar, llegó a sociabilizar, llegó a terminar una escuela terciaria, que yo hice un bachiller común, para mí eso ya es mucho, y llegó a la universidad. Y entonces le pregunto a Ezequiel, bueno, ¿cuándo pasa? Porque ahí sí tenía una historia para contar un documental, eran 6 meses, un curso de ingreso, a ver qué pasaba, porque no solamente era un desafío para él, sino un desafío para los docentes que nunca habían tenido un estudiante de estas características. Habían tenido personas ciegas, personas sordas, pero no un tipo. Y me dice, pasado mañana vamos por primera vez a conocer la universidad. Y agarré una cámara y fui, ahí a lo bruto, sin tener experiencia de un largometraje, sí había hecho cosas, mediometrajes y cortos. Pero bueno, ahí cuando me sentí seguro con que podía contar una historia, así medio a tienta, sin conocer mucho. Y le pedimos permiso a Mercedes, que nos permitió ir, y que la verdad que es una suerte, porque el modo en que se expone una persona cuando un documentalista le dice quiero filmar sobre vos, creo que no lo piensa antes de empezar, y se expone muchísimo. Y la universidad también nos dio el permiso para entrar, la verdad que nos dio un permiso enorme, porque no era que nos pedían una información puntual de qué íbamos a hacer en cada momento, dónde nos íbamos a meter, no, nos dio como Vía libre. Vía libre y sin conocernos. Así que ahí llegamos a su primer día cuando entró y fue a consultar sobre las carreras y a conocer un poco la universidad, y a partir de ahí lo acompañamos durante esos 6 meses del curso de ingreso, y la película un poco que hace ese seguimiento, y después nos vamos metiendo un poco en lo que es la educación de Fausto, cómo fue este proceso que contaba Mercedes, y cómo lo fueron educando, esto que decía los pictogramas, esto que muchas cosas. Y la verdad que fue un aprendizaje también para mí enorme, y para quienes me acompañaron en la realización, porque como te decía al principio, para mí una persona con autismo no tenía ni idea del tema, era una persona que se balancea y que no tiene ningún contacto con el mundo, y encontrarnos con Fausto fue... Yo no es que te quiera contradecir, Cristian, pero Fausto es recontra creativo. Quizás son cosas que fue adquiriendo con el tiempo y con todo este acompañamiento que tuvo, pero en la película nosotros tuvimos un preestreno en septiembre en la Biblioteca Nacional, y fue como una prueba de fuego para ver qué le pasaba a otras personas viendo eso, y creo que cada 3 minutos se reían, ¿no? Es súper gracioso Fausto. El dúo que hace con Ezequiel es increíble, que es como su alter ego, porque también es músico y también es técnico en computación. Y otra persona muy importante que no está acá es María Agio, que nos acompañó un montón y nos contó mucho acerca de cómo fue esa educación y cómo ella participó, que bueno, también un saludo grande a María. Qué lindo. Fausto, ¿a vos te gustan las computadoras, es así? Y bueno, sí, ¿Te gusta? algo relacionado a la informática, sí. Sí. O de las tecnologías también. Tenés 24 años y te gustan las computadoras. ¿Estás trabajando ahora? ¿O te gustaría conseguir un trabajo? A veces en casa trabajo un poco en informática, o también relacionado a las tecnologías de otras cosas, también televisores, hay celulares y otras cosas. Qué difícil todo eso. ¿Eso lo aprendes en la universidad? Lo que sí aprendí solamente de armar la PC de escritorio. Y un poquito de la notebook y netbook por si se llega a romper algo,
yo verifico que se puede reparar. Bien, bien. Y entonces, Mercedes, decías, te pregunto, ¿él está trabajando o está buscando trabajo? Sí, bueno, ¿Le ahora, gustaría digamos, trabajar? claro, digamos que en esta etapa, digamos que todo el trabajo que hicimos en todo el equipo fue, digamos, encaminado hacia su autonomía, ¿no? Y llegamos a esta etapa en la cual, bueno, él ya está como capacitado para trabajar. Y eso le gustaría a él porque además tiene grandes aspiraciones, le gusta comprarse componentes, le gusta armar su computadora, le gusta Claro. siempre tener lo último que hay en tecnología. ¿Es verdad que tenés una computadora de 8 núcleos? Era ¿Es me verdad? de Bulldozer. Era. ¿Pero son 8 núcleos? Porque nadie tiene una computadora de 8 núcleos. Solo me de Bulldozer. Ajá. No, o, no, no. o cuando compras Intel i7, que ahora, que capaz que en Estados Unidos venden, hay unas últimas generación Intel i7 que tiene 8 núcleos, Ah, sí, existen ya en Estados Unidos. con otros sockets Ah, que son mucho más nuevos, sí. que ahora tiene soporte para cuando tenés un disipador más nuevo, Ujú. o tenés con refrigeración líquido que va a la bomba, que va a un radiador que tiene con 2 ventiladorcitos si querés, o con uno solo alcanza, Sí, que sí. hace que genera más frío como si fuera aire acondicionado, esas cosas. Ahora que son más nuevos, que estoy viendo cosas nuevas en YouTube. Eso es para que la computadora no se caliente tanto. Para que no se calienta mucho el procesador mientras cuando usas el overclocking necesariamente. Sí, sí, sí. Hay lugares, en el programa hemos hablado con varias organizaciones que se ocupan puntualmente de facilitar el empleo para personas con discapacidad o para personas que les cuesta incluso encontrar trabajo en situaciones de vulnerabilidad, etcétera. Así que vamos a ver si después le pasamos algunos contactos a Fausto y a Mercedes, porque por ahí los puede ayudar. Estaría buenísimo. Sí, Estaría claro, por buenísimo. supuesto. Estaría buenísimo. Puede contar también la experiencia en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, porque Ah, él sí. trabajó. Pero no, Trabajó, de ¿no? hecho lo hace todavía, Bueno. él porque es voluntario. Pero trabaja reparando computadoras ahí, en cosas muy concretas. Por eso había dicho que lo hace. Sí, sí, sí. Y que instala Bien. software para otros chicos que tienen capacidades diferentes. Claro, hay un también. proyecto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que se llama Unitec Late, que tiene un convenio con el Albert Thomas y él le hacía una capacitación laboral allí. Y la gente lleva computadoras, que de paso, bueno, aprovecho para pasar el chivo, que tenga una computadora la puede llevar ahí, ellos la reparan, le cargan los programas necesarios y la donan a escuelas. A veces también adaptan los teclados o la pantalla de acuerdo al tipo de escuela que se necesite, ¿no? Mira qué interesante. Mm. Bueno, Juan Manuel, entonces contanos, yo sé que es difícil acordarse la fecha, yo tengo las fechas acá, ¿no? No, es que el proceso es de los larguísimo. estrenos. Sí, el proceso es largo de grabación y en sí, ¿no? De Hace filmación y 3 después años arrancamos. Va en postproducción. 2013 y recién ahora estamos estrenando. Llevó muchísimo tiempo. También por esto de hacerlo pulmón, ¿no? Empezamos trabajando con nuestros propios recursos, nuestro propio dinero también. Ujú. Y después cuando terminamos de filmar sí recibimos un subsidio del Inca para la parte de postproducción, así que en la parte en lo que es el sonido, el montaje, recibimos una ayuda para terminarlo, pero todo eso demanda mucho tiempo. También la misma presentación para conseguir financiamiento lleva un tiempo, esperar, sí, te lo dan, no, presentamos en otros. Pero bueno, ahora estamos finalmente por estrenar el 31 de marzo acá en el Gomón, en el cine que está frente al Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Rivadavia 1635 es la dirección, el Cine Gomont, Rivadavia 1635. Y la entrada, solamente 8 pesos, ¿es verdad esto? Y Nada. son los cines del Inca, cuestan muy baratos. Qué bueno, y vale la pena realmente. También hay otros lugares, ¿no? Para la película. Sí, en enero empezamos a hacer un recorrido por los cines del interior. Estuvimos en San Martín de los Andes, estuvimos en Rawson y ahora tenemos Rosario, Zapala. Y vos tenés ahí las fechas. Tengo acá Tampoco me General olvido. Pico también, mira, Sí. Zapala, Neuquén, 25 de febrero, o sea, hoy, y mañana 26, y el 1 de marzo a las 22 horas. General Pico La Pampa, 29 de febrero, y 1 y 2 de marzo a las 21:30 horas. Y en Rosario, Santa Fe, 3 y 8 de marzo a las 19 horas. Estos son los distintos espacios del Inca en Sí, el eso se van a ir interior. sumando en el interior. Y además,
Ese es el circuito comercial que tiene que ver con los cines del INGA, a la que uno se compromete cuando hay una financiación por parte del Instituto de Cine Nacional. Pero al margen de eso también hay, bueno, Mercedes está haciendo sus tratativas para poder estrenar en La Plata, donde se filmó, donde el espacio Inca está cerrado en este momento. Ahora tenemos un pedido para presentarla también en la Universidad de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, hay como otros circuitos que no son los comerciales, de los cines tradicionales, pero de un montón de gente que está interesada y que nos empieza a pedir la película para pasarla, y que nosotros encantados de que se difunda en donde se pueda. Imagínate que así como le pasó a Mercedes hace 20 años, encontrarse con una situación que no estaba prevista y que no sabe cómo llevar adelante, para mí que otros padres sepan que existen este tipo de casos está buenísimo, y me parece que es una acortar posibilidad. caminos, digo Sí, yo, ¿no? totalmente. Es ayudar a acortar caminos. Para conocer que sus hijos puede, digamos, romper un montón de barreras, y que hay también un montón de profesionales que saben mucho sobre esto y que los pueden acompañar por eso, y empezar a saber por dónde, no sé, por dónde agarrar un hilo que llevar, que no es fácil. Sí, sí, todo es posible, como decía antes. Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos, la última tanda, y volvemos con más Convivencia 3.0. Y ya estamos en el aire, último bloque de Convivencia 3.0. Está tan interesante que no paramos de hablar aquí en el estudio, pero hay que hacer el programa, así que tenemos que volver al aire. Bueno, estamos entonces con, como todos saben, Juan Manuel Repetto, es el director de este film, Fausto también, con Fausto, el protagonista, y su mamá Mercedes, y con el doctor Christian Plebs, neuropsiquiatra infanto-juvenil, hablando de la vida, diría yo, más que focalizar en algún tema en particular. Hay un tráiler de la película, Juan Manuel, que estuve viendo, que está muy bueno, que la gente lo puede buscar. Sí, está en YouTube. También hay una página de Facebook que se llama Fausto también, y donde ahí vamos poniendo un poquito algunos resúmenes de la película, el tráiler y también las noticias acerca de dónde se va a ir proyectando. Ahí en Facebook me avisa nuestro productor que en nuestro Facebook del programa vamos a poner todos esos datos de contacto para que puedan ver el tráiler y la información a la que enterarse de dónde lo refiriendo. pueden ver el documental. Buenísimo, buenísimo. Os invitamos a todos. Doctor Christian Plebs, ¿qué querría decir? Unas palabras finales. Tan inspiradoras sus palabras, por otra parte, así que lo escuchamos atentamente. Yo creo que lo más importante es generar conciencia. Uno de los factores de mejor pronóstico es la edad del diagnóstico. O sea que realmente tenemos que unificar criterios y despertar toda la gente que trabaja en atención primaria, porque cada vez más precoz es posible el diagnóstico. Tenemos escalas y tenemos sistemas, y en realidad son para el autismo específicamente, está buenísimo que lo tengamos, pero en realidad estamos hablando del desarrollo típico de cualquier niño que se cae de la tabla del desarrollo, tiene que generar la atención. Y la mayoría de esos chicos que hoy se desvían de la tabla de maduración tienen estas características de dificultad de establecer y contactar y seguir la mirada. O sea, la mirada es una de las cosas más importantes que los pediatras y es sostener la mirada y la sonrisa. Mirada y sonrisa son de las primeras señales que si un chico no está sonriendo, no está estableciendo el contacto y no está interactuando, que más que verlo, uno lo siente la interacción con un bebé. Porque esto es una cuestión que puede pesquisarse de manera temprana. Hay señales que ya a los 6 meses se pueden pesquisar en relación a los estados de ánimo. Y ese es el gran desafío y cómo desafía nuestro sistema, porque la mayoría de nuestras pesquisas tienen que ver con la talla, con el perito cefálico y el peso de los niños. Y en esas cortas visitas de pocos minutos con el pediatra, y a veces en hospitales llenos, no nos da, pero en realidad sí nos da. O sea, si tenemos conciencia de lo que es un bebé, cómo juega, cómo sonríe, y cómo se mueve, y cómo señala, se puede hacer el diagnóstico precoz, pero no de autismo. Estamos viendo chicos que necesitan que el entorno aumente, como esos aumentadores de brillantez de las luces, ¿no? Aumente la intensidad de la interacción y de los estados de ánimo y de la conexión y de la cantidad de tiempo de estimulación con ese niño. Y yo me animo hoy a decir que sería ideal que antes de los 2 años, que la Asociación Pediátrica Americana ya lo señala, los niños y los bebés no deberían estar ante pantallas. Y esto es fuerte, porque esto en realidad, en mi opinión, y esto corre ya por cuenta mía, eventualmente van a aparecer así como los cigarrillos,
que antes de los 2 años los niños y los bebés no deberían estar expuestos a pantalla. El mejor juguete y la mejor estimulación es otro ser humano, porque esto lo venimos haciendo hace cientos de miles de años y estamos programados y cableados para eso. Y en los últimos 30 o 20 años nos hemos desviado de una línea evolutiva que justamente ha hecho lo que y ha causado y ha producido que seamos lo que somos, ¿no? Los animales más inteligentes, que vienen a través de la cantidad de interacciones sociales, la cantidad de lenguaje y la cantidad de juego que recibimos desde que nacemos. Y eso es muy vivo, y eso viene de otra persona. No hay forma de que lo haga una máquina, ni una pantalla, o que peor aún, que no lo reciba de nadie, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que el diagnóstico precoz es fundamental, porque en realidad los chicos no nacen con autismo, nacen con una dificultad para conectarse, para sostener la mirada, para sostener el juego, para sostener la conexión, y la conexión es la que atraviesa el puente a través del cual el cerebro aprende lo que necesita y sigue creciendo, y ese es el vínculo. Hoy hablamos mucho de la neurobiología, de las relaciones humanas, o sea que vínculos nos sobran. O sea que el chico viva en La Quiaca o en algún lugar donde no hay atención, con que haya varias personas con voluntad de interactuar y con el sentido común que ha tenido Mercedes, a veces con eso alcanza para que el niño pegue un salto y salga de un lugar de mayor riesgo, y eventualmente quizás necesite algo de lenguaje o algo en específico, pero esa conexión humana es la que trabajamos en tratar de lograr que se encienda, y a partir de eso aumentar la complejidad. Y hoy, por suerte, gran parte de los programas terapéuticos está apuntando a fortalecer a los padres, a darles herramientas a los padres. Ya hay iniciativas en el país gratuitas, después si hay posibilidad de pasarlo, ¿Cómo no? De distintas fundaciones, donde se hacen talleres gratuitos para que los padres lleven todas las herramientas de juego, de interacción, y que no solo los padres, sino cualquier persona, una vecina, un primo, un tío, y se armen equipos de juego, más allá de que esté el equipo terapéutico. Pero hoy esta plasticidad y esta capacidad, y paralelamente a esto, es la necesidad de no trabajar con niños con necesidades especiales, sino los niños necesitan personas con capacidades especiales. El tema es ese, no tiene que ver. Los chicos, en realidad, si uno se abstrae del diagnóstico, no es un diagnóstico, sino que cada chico tiene un tiempo, una modalidad y un ritmo de aprendizaje distinto. Y en el caso de los chicos que eventualmente reciben el nombre de autismo, este tiempo, este ritmo y esta modalidad de aprendizaje necesita que seamos muy sensibles y muy respetuosos durante los primeros años. Y si lográramos que la mayor parte del día estuviésemos en ese espacio, no sé qué es lo que vamos a ver en el futuro de los niños, si cumplen características con el autismo o no, pero para hablar de que estamos hablando de un diagnóstico dinámico, no es un diagnóstico que un chico recibe y lo tiene por toda la vida. Lo Eso puede es dejar de fundamental, tener criterios, dejarlo claro. quizás tiene desafíos de lenguaje, de motricidad, eso no quiere decir que, pero sí se conecta y acciona e interactúa, y en realidad el diagnóstico nos sigue administrativamente, pero nosotros los profesionales lamentablemente lo hemos interpuesto entre la persona y el equipo, ¿no? Así que bueno, ahí Muchas gracias. dejo las breves palabras. Muchas gracias. No. Mercedes, ¿qué esperas de esta película? Fausto también. Bueno, yo creo que la película es un gran agradecimiento, ¿no? Porque esto es un camino que no lo haces sola. Hay amigos, hay gente de la dirección de escuelas, hay profesionales, todos los acompañantes que, bueno, no los nombro porque son muchos, y agradecimiento y acompañamiento, ¿no? Y en base a este acompañamiento, y que lo que queremos transmitir con la película, también estamos generando una fundación que tiene el nombre también de la película y que está armada con todo el equipo de Fausto, y que, bueno, que sirve para seguir acompañando, ¿no? La idea es poder canalizar toda nuestra experiencia y la experiencia sobre todo de los profesionales y de los acompañantes para poder seguir ayudando a otras personas que lo necesiten. Buenísimo, Esa es la buenísimo. idea. Y Juan Manuel, ¿qué esperas vos de la película? Yo, dos cosas con lo que decía Mercedes recién. Hay personas que quedaron afuera de la película y que fueron fundamentales para lo que es Fausto hoy, y que quizás no fuimos justos en que participaran de la película, porque nosotros nos basamos en un periodo que tenía que ver con este curso de ingreso. Pero Daniel Valdés, vos decías... Sí, Jorge Matia, el director del Albert Thomas. Entonces, les pedimos disculpas Sí. Mónica a Panzi, ellos. que es la profesora de piano. Eso por un lado. Después,
agradecerle enormemente a Fausto también, que más allá de los profesionales, de la familia y todo, él nos permitió y que estuvo buenísimo poder acompañarlo. Y después un pedido con respecto a lo que es el acceso de los documentales a las salas de cine, es algo muy difícil en la Argentina y en el mundo, por más que los documentales vienen creciendo enormemente, cada vez hay más, mejor hechos, y es un proceso que está creciendo enormemente, pero el acceso todavía a las salas de cine es difícil. Y cuando estrenamos, por ejemplo, en el Gomón, que es el principal cine que tiene el Inca en Buenos Aires, para que permanezca ahí es necesario que haya público. Si durante la primera semana va poca gente, lo sacan de cartel. Entonces es importante que si a alguien le interesa este tema y quizás le da fiaca decir, uy, voy al cine, lo veo después por internet, bueno, si quiere acompañar esto y que se pueda ver más, está bueno que haga el esfuerzo y vaya al cine, lo pueda ver, son 8 mangos nomás, y así nos acompaña para que pueda estar más semanas en cartel. Y además es otra cosa verlo en pantalla grande. Obvio, ¿no? Yo tenía un miedo cuando lo presentamos Sí, fue en la Biblioteca Nacional y decía, uy, ¿cómo se va a ver esto en pantalla grande? Y no, y fue fabuloso. Increíble, sí. Y la reacción de la gente fue re linda, además. Yo me fui Sí, con muy energía ahí emocionada, alucinante. muy emocionada. Me imagino. ¿Vos tenés una productora o cómo No. Yo trabajo como periodista, vivo de eso, trabajo haciendo divulgación científica en la UBA, y esto lo hago porque me gusta, era una inquietud que yo tenía. Hice una maestría en periodismo documental en la UNTREF, que ahora estoy rindiendo mi tesis, la estoy terminando en estos días, y bueno, digamos, el documental por ahora es más un hobby caro, pero un hobby, y bueno, quizás un día se convierta en algo profesional o en algo rentado, pero por ahora mi trabajo es otro. Soy periodista, tengo un programa de radio en Radio UBA y tengo una página de internet sobre divulgación científica que tiene que ver más con ciencias ambientales, con alimentos y agronomía. Muy bien. Bueno, Fausto, el programa ya está terminando, ¿no? ¿Es verdad que te gusta mucho Facebook? Bueno, un poquito comunicación de trabajo nomás. Sí. ¿Tenés muchos amigos en Facebook? Algunos. Algunos. Y otros que los abandoné y otros que tengo como laburos importantes. ¿Y muchas chicas o más chicos que chicas? Y ahora estoy con los grandes. Ahora los otros los abandoné. Bueno, muy bien. ¿Le mandas un saludo a toda la gente que te está mirando? Mira, a ver, ahí te estás mirando en la pantalla, pero mira, tu cámara es aquella, mira, al lado de Juan Manuel. Ahí, Sí. saludos. Muy bien. La mamá también, ahí Mercedes y Fausto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. El programa Gracias a vos. ya termina, son las 3 menos 1 minuto. Y bueno, les deseo mucha suerte con la película. Entonces vamos a repetir en el espacio, en el Cine Gomont, ¿está bien dicho? Rivadavia 1635, Rivadavia 1635, el jueves, un día como hoy, jueves 31 de marzo. Y bueno, nos coincide con la esperamos a semana todos. que comienza después, que es la Semana del Autismo. Es verdad, el Día del Autismo el 2 de abril. El 2 de ¿Es abril. así? Muy bien, la entrada es solamente 8 pesos, así que, bueno, No hay para... excusas. ¿Cómo? No hay excusas. No hay excusas para no ir, por supuesto, y bueno, y ya Más de las... una vez, ¿no? Varias veces. Por supuesto, Invitar. ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son todos tan buenos mozos ahí en la película que da gusto verlos a todos galanes. Bueno, a ustedes les digo que nos escuchamos, nos vemos. Acá tengo mi camarita, porque hoy me cambié de lugar, pero estoy acá. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere, como todos los jueves a las 14 horas por Radio Palermo 93.9. Chao. Radio Palermo 93.